¿Me oís bien? Sí. Perfecto. Hola. Gracias. Esta soy yo antes de ser un NPC, ¿vale? Sigo manteniendo esta foto porque me he teñido el pelo en enero y hay mucha gente que me conoce por el color de pelo que llevaba antes de verme en eventos y todo esto. Entonces, somos como las dos Españas ahora mismo, ¿vale? Mi perfil profesional tradicional es programadora full stack especializada en código legacy. Es tan aburrido como suena, a mí me gusta mucho, pero yo entiendo que tocar código antiguo no es lo que todo el mundo quiere hacer en su vida. Y soy lo que llaman una persona multipotencial, que viene a ser lo que es un culo inquieto anteriormente. Me gusta mucho aprender cosas y meterme en proyectos y así me va la vida. Los dos proyectos grandes por los que más se me conoce es por, obviamente, ser la cofundadora de Indie Dev Day, que ahora se llama Barcelona Game Fest, os hablaré un poco de esto, y también por ser la directora actual de Power Up Plus, que es la incubadora de la que, con perspectiva de género, que es la primera que hay en España. Llevamos ya 4 ediciones. Ahí os dejo el QR con todas mis redes sociales para que me stalkeéis lo que necesitéis. Si necesitáis contactarme, podéis contactarme a través de ahí. Y mientras escaneáis el QR, deciros que me gusta que me preguntéis cosas, porque básicamente yo a lo que vengo es a ayudaros a todos. O sea que no os preocupar, levantar la mano en cualquier momento, que no entendáis algo, que no os quede claro, que queréis ajustar, que queréis aportar cualquier cosa. Levantar la mano y preguntarme, no hay pregunta tonta, ¿vale? O sea, nadie os va a juzgar, o por lo menos yo no lo voy a hacer, ni creo que nadie debería hacerlo. Porque yo lo que estoy es para compartir mi conocimiento con vosotros. Como comentaba, dos de los proyectos más grandes por los que se me conocen es por el Indie Dev Day. ¿Conocéis lo que es Indie Dev Day? Sí. Vale. Este año nos hemos puesto la chaquetilla de gente importante, como digo siempre, la chaquetilla de negocio, y hemos tenido que cambiar el nombre a Barcelona Game Fest. Lo hacemos las mismas personas, es lo mismo, pero con un nombre diferente. Para que os hagáis una idea, así en números, aparte de ser obviamente la más grande del sur de Europa, lo somos porque tenemos unos 200 juegos, unos 190 estudios de videojuegos, no me acuerdo cuántas eran las charlas, pero más de 50 charlas. Tenemos una de las zonas más grandes de negocio, con más reuniones. Básicamente es un evento de industria del videojuego. O sea, olvidaros de lucecitas de colores, de neones, de RGBs ni de eSports, ¿vale? Sí que hay juegos de eSports, pero no tenemos campeonatos de eSports. Nuestro caso es industria, es videojuego, es como la otra parte. Tenemos muy poquito de mobile, ¿vale? Porque realmente el mercado, o sea, el desarrollo de videojuegos para plataformas físicas, consolas, PC y todo esto, y el de mobile son dos monstruos completamente diferentes, funcionan completamente diferente en todos los ámbitos, desde para encontrar trabajo hasta para presentarse, ¿vale? O sea que por eso en este tipo de ferias no suele haber tantas de estas cosas. Y luego la otra es la incubadora. ¿Conocéis lo que es una incubadora? Vale, luego lo voy a explicar más en detalle, porque entiendo que mucha gente no sabe lo que es una incubadora, pero básicamente lo que hacemos es coger proyectos que están empezando, tenemos como dos partes, luego lo explicaré más a fondo. Cogemos un proyecto y lo acompañamos hasta que tenga una vertical para poder presentar a buscar negocio, a buscar dinero, ¿vale? A buscar inversión. Le damos formación gratuita, en este caso, formación gratuita, le acompañamos con formación de negocio, lo llevamos a eventos, tienen mentorías, función one-on-one, o sea, es como un acompañamiento desde que el producto empieza hasta que está para buscar financiación completo. En nuestro caso, la peculiaridad, vamos a decirlo así, es que es para mujeres y colectivos infrarrepresentados, gente del colectivo LGTBIQ+. O sea, que si tenéis un equipo que estáis desarrollando un proyecto y cumplís estas condiciones, por favor, poneros en contacto conmigo porque va a empezar de nuevo en junio. Y me interesa mucho ver los proyectos que podéis tener y ver si podéis encajar en esta incubación. Más cosas que hago un montón, pero para que os hagáis una idea, soy fundadora también de ID Play, que lo que hacíamos es llevar estudios de videojuegos por eventos en general, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. También soy fundadora de Game Ibérica, que es un evento que se hizo junto con Portugal para intentar crear pues, puentes entre estos dos países que están tan juntitos y realmente en cuanto a industria los estudios no se conocen unos con otros. En Madrid, que es probablemente el que por cercanía más os interesa, hicimos el año pasado el Mad Game Show, ¿lo conocéis? Este es más pequeñito. Se hizo en Matadero, ¿vale? Tenía como unos entre 60 y 80, no me acuerdo el número exacto, de estudios de desarrollo de Madrid y del resto de España, y se hizo una serie de conferencias y una zona de networking y business. También soy parte de Guildmate Games en el sentido de que hago talleres para niñas en colegios y universidades, que si sois desarrolladoras en este caso, os invito a que busquéis la página porque es muy divertido y es muy fácil colaborar y de verdad enseñar desarrollo de videojuegos a niñas es una aventura.
Soy también parte de FENDEVS, que es la Asociación Nacional de Mujeres Desarrolladoras de Videojuegos, soy socia ahora mismo. También en Women Game Jam International, que es una Game Jam a nivel internacional donde pueden participar equipos de todo tipo, pero fue creada en su principio por todo mujeres para poder un poco fomentar pues eso, que las mujeres en tecnología, sobre todo en Latinoamérica, que fue donde empezó, participarán más en Game Jams. Y luego, sin tener nada que ver casi con videojuegos, Cartoon Feeder, para la gente que le gustan los TCGs, Magic y compañía, es un evento que se hace en Barcelona que aúna con la temática de cartas, videojuegos, juegos de mesa y los TCGs puros de Magic, Lorcana, One Piece, lo que queráis. Lo que hacemos sobre todo aquí es enfocarnos a las personas o los perfiles que son game designers, porque realmente un game designer está un poco a caballo en todas estas industrias, porque realmente un videojuego, aunque no lo creáis, no se diferencia tanto de un juego de mesa en cuanto a mecánicas muchas veces, y es muy divertido ver cómo estos profesionales de cada sector pues, interaccionan entre sí y crean ideas nuevas. Aquí tenía un montón de slides hablando sobre lo mal que estamos, ¿vale? Eran números básicamente de todos los despidos que hay este año, cómo ha caído la bolsa, los cierres de empresas en España, pero me deprimía yo leyéndolo, así que he decidido no quitarlas, ¿vale? Y solo voy a hacer aquí como un pequeño apunto. Este es el típico mensaje que te venden, sobre todo en prensa generalista, que es la verdad, ¿sabes? Sí, es cierto, el dinero que generan los videojuegos, sobre todo a nivel internacional, en España concretamente, es muy alto, pero que si quitamos mobile de la ecuación, la cosa cambia a un nivel muy grande. Y si ya intentamos ver realmente dónde sale el dinero, es para echarse a llorar, ¿vale? Si tenéis más interés sobre esto, recomiendo el libro blanco, tenéis el de Dev y tenéis también otro que es de accesibilidad en videojuegos que sacó Gaby, que es de la ONCE, ¿vale? Os recomiendo buscarlo y si queréis mirar un poco números, y en cuanto veáis que quitáis el mercado mobile, es un poco triste la cosa, o sea, que sepáis que no se está tan mal en videojuegos, pero comparado con el mundo tech, el mundo tecnológico nos saca bastante ventaja. He puesto este tipo porque jugáis a videojuegos, intuyo todos, ¿verdad? Vale. Indies, triple A's, ¿de todo? Vale, es que me he encontrado gente que solo juega triple A's o que no sabe lo que es un indie, o sea, ya me he encontrado mucha gente de todo. Vamos a hacer un repasito a nivel industria, ¿vale? ¿Qué diferencias hay entre este tipo de empresas? Porque la gente cuando, sobre todo, acaba de estudiar videojuegos dice, ¡guau! Ubisoft, y luego puedes estar haciendo piedras. Quiero decir, yo tengo una amiga que se dedica a hacer piedras, lleva 15 años haciendo piedras, ¿vale? Porque su especialidad es hacer piedras. Los estudios grandes tienen trabajos muy especializados y ella lleva toda la vida haciendo piedras. Cobra muy bien, pero feliz yo ahí no sé si es. ¿Conocéis los estudios, los juegos que he puesto? Creo que son los un poco mainstream. Vale. El primero, por si no lo sabéis, es Chivigi Studios, que ahora mismo tiene un Kickstarter, si no me equivoco, que se ha fundado además en horas, ¿vale? Que es un estudio valenciano-catalán, si no me equivoco. El segundo, obviamente, es Larian, que tiene una sede en Barcelona. Y bueno, los Grand Theft Auto, que creo que no hay... O sea, si queremos poner un ejemplo de AAA o de gente que mueve millones, alguien que va a poner su juego probablemente a 100 euros casi, pues creo que es el mejor ejemplo. Vale, los indies. ¿Qué es un indie? Esto hay una charla solo de más de 2 horas sobre esto, ¿vale? No me voy a meter ahí ni voy a discutir si Kojima es un indie o no. En mi opinión sí, pero luego si queréis discutimos sobre esto. Normalmente, ¿qué tienen? Poco presupuesto. La realidad es así, somos pobres. La gente que trabaja en videojuegos indie suelen ser puestos ajustados. Pregunta general, ¿cuánto creéis que vale un desarrollo medio de 1 año o 2 de un videojuego indie? Decidme números. Números generales, números de lo que vale un desarrollo. O sea, no te digo tú lo que cobres. 20.000. No te da ni papipas. Sigue. 200.000. Bueno. Vale, el precio medio de un desarrollo de 2 años con un equipo de unas 4 o 5 personas son 2 millones. Welcome to reality, ¿vale? Tener en cuenta que no es lo que cobres, sino lo que hay que pagar. Tener en cuenta que la gente tiene que comer. Y eso te digo, o sea, hablamos sueldos base, trabajando desde casa sin pagar oficinas, esas cositas, ¿vale? Sí que hay gente que desarrolla presupuestos, con presupuestos mucho más pequeños, 1 millón, hay gente que pide menos, ¿vale? O sea, se puede hacer con menos, pero que sepáis que la media está ahí, ¿vale? Depende del estudio, mucha gente lo que hace es crear los videojuegos antes y hasta que no
No legalizar la empresa para no tener más gastos, bueno, hay muchos checks aquí que hacer, ¿vale? Esto, de hecho, es una charla solo también. Pero para que veáis, cuando hablo de presupuestos, los números que estamos manejando. O sea, imaginaros lo que vale un AAA, ¿vale? Los equipos suelen ser pequeños. Como dije, normalmente los estudios indie son entre 3 personas, normalmente hay solo devs, ¿vale? Existen los solo devs, pero no es la tónica general en videojuegos. Suele ser de unas 3 personas a 6 personas normalmente. Tienen libertad creativa en el sentido de que no dependen de inversores más o menos. Esto es una falacia porque realmente cuando sacas la vertical slice vas a tener una persona en el cogote que te ha dado dinero diciéndote ¿dónde está mi dinero? Así que sí que vas a tener una presión por parte de tu publisher o la persona que haya invertido en tu juego para que salga adelante y a veces quiere que tomes una serie de decisiones que tú no estás muy a favor, pero hasta cierto punto tienes libertad creativa, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. No hay especializaciones. ¿A qué me refiero con eso? Que normalmente en empresas más grandes tú eres el que hace piedras, como iba diciendo antes, o eres de motor, o eres, te encantas del game design en ataques de melee, ¿sabes? Como tu perfil hace esto. Normalmente en los estudios indies haces de todo, te pones un gorro y haces lo que sea. Por ejemplo, el perfil de producción, que es creo que de los más necesarios en cuanto a desarrollo de videojuegos, que es la persona que marca los tiempos en un desarrollo, suele ser el programador, el artista o otra persona. O sea, no hay nadie de producción específico normalmente en estudios indie. Los que son un poco ya más medianitos sí, pero normalmente es alguien tiene que coger este rol, que nadie lo quiere, normalmente, y asumir que hay que hacerlo. O sea, que si buscáis especialización, en estudios indie no lo vais a encontrar. Y normalmente son proyectos con contenido social. Al tener una libertad creativa, hay mucha gente que utiliza los proyectos indies o utiliza su estudio para hablar de problemáticas que te puedan, por ejemplo, interesar. Hace poco salió Project Files, bueno, no me acuerdo cómo es el nombre concreto, estuvieron hablando de él en Chiclana, no sé si conocéis el canal, Chiclana Friends, sobre los nazis, básicamente. Hablan sobre todo el tema de nazis y tal, y entonces esta libertad creativa, hasta cierto punto, los indies sí que te pueden dejar hablar de estos temas que son un poco peliagudos. Aquí hay una categoría que he puesto junta, porque Kojima, iría aquí, por ejemplo, se llaman los AAAs, de hecho es una iniciativa de la que nosotros formamos parte como Indie Dev Day, si queréis podéis buscarla en la web, que se llama Iniciativa AAA, que son esos juegos que siguen siendo indies porque los dineros que manejan y la libertad creativa sigue estando ahí, pero es mucho dinero el que manejan. Entonces realmente se puede considerar indie, aquí hay muchas discusiones, ya os lo dije antes. Y los AA, que son los estudios pequeños que suelen tener los estudios grandes, como digo yo, o sea, estos proyectos que son más pequeñitos, que suelen ser de Ubisoft o compañía, pero que suelen ser estudios más pequeños a los que han comprado y básicamente les inyectan dinero, pues entrarían aquí. ¿Qué suele pasar en este tipo de empresas? Suelen tener unos presupuestos medio altos, depende mucho cuánto tenga, porque obviamente hay algunos que tienen presupuestos que pueden ser de AAA y hay otros que tienen presupuestos mucho más pequeños. Los equipos sí que suelen ser de 15, 20, 50 personas, ¿vale? No suelen tener los 200 personas, pero suelen ser más o menos ese número. Tienen cierto control sobre la creatividad, pero, o sea, tienen cierto control hasta que alguien que ha puesto el dinero diga, no, es que ahora me vais a meter un pase de batallas, por ejemplo. Tienen perfiles especializados. Aquí, en este tipo de empresas, sí que hay ya pues, alguien de producción, tienes alguien de marketing específico, tienes incluso recursos humanos, que es una fantasía en videojuegos, normalmente en indie. Ya tienen como su parcelita, o sea, ya puedes llegar ahí con tu perfil especializado y decir, darme trabajo y van a tener un puesto para ti, no vas a tener que hacer otras 40 cosas más. Y son, para mí, los que mayor estabilidad tienen, hasta cierto punto. Más que los indies, no tanto como los AAAs normalmente, pero más que los indies porque normalmente, por desgracia, en videojuegos el contrato fin de obra existe y es una normalización. Cuando se acaban los proyectos, normalmente, salvo la parte tecnológica, que solemos ser los que mejor parados salimos, la parte artística, la parte de marketing, la parte de toda esta maquinaria que no es necesaria a lo largo de todo el desarrollo del juego, suelen ser los que primero se van fuera, ¿vale? Entonces, hasta cierto punto, los AAA y AA tienen como esa seguridad, por decirlo de alguna manera. AAA, bueno, dinero, muchas fiestas, te ponen gorritos, muy divertido. Tienen equipos que no conoces ni siquiera o sea, conoces a la gente con la que trabajas, pero es que a lo mejor sois, no sé, 5.000 personas en un proyecto, ¿vale? Es en plan, es imposible conocer a todo el mundo. Tienen muchísima especialización, como os digo, hacer piedras. También tengo una amiga que está muy orgullosa porque ha hecho las ruedas de los carros de Assassin's Creed. Esa rueda de carro la he hecho yo, ¿sabes? Son lo que llamamos jaulas de oro. ¿Habéis oído alguna vez esta expresión? Vale. Una jaula de oro
yo esta la utilizaba mucho en temas de desarrollo, en general, desarrollo web, porque son estas empresas grandes, por ejemplo Indra, estas empresas grandes donde todo es como muy bonito, tienes desayuno gratis, ¿sabes? Llegas, tienes cereales, te quieres quedar mucho en la empresa, es en plan de quédate en la empresa, mira qué guay somos, hacemos escape rooms juntos y tal, pero de repente cuando quieres empezar a avanzar profesionalmente o cuando quieres tener un poco más de flexibilidad, te das con los barrotes. Son los barrotes muy bonitos, decorados guapísimos, con diamantes y tal, ¡buah! Todo flama, los barrotes, pero están ahí. No vas a poder pasar de ahí. Y por eso lo llamo jaulas de oro. Y tienen esa mentalidad de grande corporación. ¿Qué significa esto? Es en plan, eres un número. Te pueden vender que mira qué guay somos, mira la taza, te doy una camisetita y todo, pero al final eres número 23 de este proyecto y te voy a echar con los 70.000 personas que voy a echar a la vez. Pero se cobra bien normalmente, tienes muchas ventajas en cuanto a tu trabajo, el crunch está un pelín más controlado, depende de la empresa donde vivas. ¿Sabéis lo que es el crunch? Sí. Vale. Yo lo llamo autoexplotación. Está un pelín más controlado, un pelín más mirado, porque obviamente tienen equipos de recursos humanos, suelen tener asociaciones de trabajadores, todo este tipo de cosas, entonces, bueno, un poco, no creéis que mucho, pero suele estar un poco más controlado, con lo cual al menos os libráis de eso, porque normalmente en los AAA y en los indies el tema del crunch es algo que yo tengo que recalcar mucho porque lo hacen de manera automática, porque es tu proyecto, estás como muy ilusionado, ¿sabes? Buah, yo creo en esto y le digo, y luego no tienes vida ni social ni nada, porque solo trabajas. Luego estaría esto, que es que no sé dónde meterlo, que es los serious games o los juegos de consultorías, que es Everything Everywhere All at Once. Si visteis la película, esto es una referencia. Os la recomiendo, por cierto, es muy divertida. Esto es un tema. O sea, hay proyectos muy divertidos en este tipo de cosas, pero te puedes encontrar cualquiera de las otras 3 tipos de empresas que os conté aquí. ¿Vale? Por ejemplo, este tipo de juegos serían, Indra sé que tenía una bicha de realidad virtual que lo que hacía era hacer juegos para el tema de, ¿cómo se llama?, la seguridad en el trabajo. Por ejemplo, puedes estar desarrollando en VR cómo levantar bien cajas, ¿vale? O cómo conducir una máquina de traspaleta. O yo tenía una amiga que hizo un Pokémon Go para farmacias. Cosas, ¿vale? Que no es lo más divertido del mundo, pero coges muchísima experiencia y es un sueldo de consultoría, con lo cual son sueldos medianamente altos. Pero bueno, ya os digo que podéis hacer un Pokémon Go para farmacias, o sea, aquí puede haber cualquier cosa. Vale, ya os he explicado qué ventajas y qué desventajas hay en cada tipo de empresa muy a lo gordo, ¿eh? O sea, esto podríamos sentarnos con unas cervezas y hablar mucho tiempo sobre ello. Vale, llega el marrón. He hecho mucho estos muñequitos porque creo que me reflejan cuando explico estos temas. ¿Alguno de vosotros tiene claro el perfil que le interesa ser en videojuegos? Vaya por Dios, ya empezamos. Bueno, estas 4 cosas son cosas que podéis hacer ya cuando estáis estudiando, ¿vale? Me da igual dónde estéis, o sea, me da igual que estéis en primero de carrera, que en el instituto, que en parvulario, que habéis acabado la carrera hace 20 años y llevo trabajando 50 en la construcción, o sea, me da igual. ¿Vale? Estas son cosas que podéis ir haciendo poco a poco para trabajar en vuestro perfil profesional a nivel personal. Conocer tus puntos fuertes, pues qué se te da bien y qué no, qué te gusta y qué no, tener en cuenta que vais a trabajar en ello, lo vais a aborrecer por mucho que os guste, os lo puedo asegurar. La imagen online, por suerte o por desgracia, en el mundo tech, en videojuegos, sois vuestro propio producto, ¿vale? Consejos vendo que para mí no tengo, por si miráis mis redes sociales, ¿vale? Que son un desastre. Pero vuestra imagen online va a ser lo que las empresas miren para contrataros. Por favor, tener un email profesional. De verdad, Orgasmatron no es un buen nombre. En Taisenpai tampoco. ¿Vale? A mí me han llegado correos profesionales con este nombre que yo dije, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? O sea, no podéis hacer esto, ¿vale? Por favor. Puede ser gracioso, pero no lo es. O sea, eso es un clac. O sea, yo tuve que preguntar de, hola, me están escribiendo con este nombre, ¿quién es? ¿Vale? Y era una persona que quería entrar en un proyecto, pues tú, cámbiatelo. El portfolio. En vuestro caso depende mucho del perfil que queráis adoptar. Si, por ejemplo, es un perfil más técnico, obviamente tendréis que tener código que pueda ver. Incluso está muy interesante, hoy en día las empresas se fijan mucho en programación en directo, la gente que hace Twitch, la gente que hace vídeos programando directo, gente que hace refactorización, código limpio, bla, bla, bla. O sea, si queréis luego hablamos ya de cada perfil, pero esto es como muy necesario. Y stalkear. Suena mal, stalkear con educación.
¿vale? Pero stalkear empresas y profesionales es lo que os va a ayudar a saber qué se está haciendo en esa empresa, qué realmente necesito, qué herramientas están utilizando, qué es lo que se mueve ahora, ¿vale? Con educación, por favor. No, si la gente está comiendo, no avasalléis, pero podéis ir a una persona, cualquier profesional de videojuegos, cualquiera que veáis enseñando, vais a acercaros y decir, hola, me llamo tal, estoy estudiando en tal sitio, me interesa saber cómo habéis hecho este juego, cómo habéis tomado estas decisiones. Normalmente la gente es educada y nos gusta hablar de lo que hacemos, o sea que van a daros la chapa. Igual tenéis que pararlos, eso sí. Como dije antes, conocéis lo que realmente podéis hacer, conocéis cuáles son vuestros puntos fuertes, qué se os da mejor, qué os gustaría hacer. ¿Cómo podemos identificarlo? Hacer listas, suena mal, pero funciona. ¿Qué sé hacer? Yo sé todos estos lenguajes de programación, voy a hacer como el perfil que conozco más, ¿vale? Que en este caso es el de programación, pero ¿qué lenguajes conozco? Vale, ¿qué motores he usado y a qué nivel? ¿Qué conocimientos de soft skill que puedo aplicar aquí tengo? Yo qué sé. ¿Cuántas ya me he hecho? ¿Qué es lo que más me divierte hacer cuando hago el videojuego? O sea, pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, como dije antes, el del código Legacy, me gusta mucho limpiar código. Me gusta mucho reñir a la gente, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué pusiste 7 ifs aquí anidados, por favor? Me gusta mucho ser esa persona, ¿vale? Investigar lo que dije antes, el puesto de trabajo. ¿Qué herramientas usan? ¿Qué nuevas técnicas usan? ¿Por qué? Porque el mercado cambia bastante. Ahora mismo, si me preguntáis qué motor de videojuegos es el que se utiliza, es Unity. ¿Vale? Unity y Unreal, no hay mucho por donde fumar. Pero, ¿qué pasa? Que la mayoría de las grandes compañías, por ejemplo King, que ahora es Blizzard, yo que sé, Larian, tienen su propio motor, en el sentido de que o tienen un motor propio que solo vas a aprender si entras allí, o tienen modificaciones del motor, o Unity, Unreal, inserta aquí su motor, que realmente es otro motor, ¿vale? Porque yo lo he visto y dije, esto es otra cosa. Hay Godot, existe, está en indie, hay cosas muy chulas en Godot hechas, de hecho hay una comunidad bastante grande. De hecho incluso he visto Godot 3D en un estudio en Barcelona que está muy bien hecho, pero no es el mainstream, ¿vale? Si os especializáis en Godot, que sepáis que vais a tener un pelín más complicado o un muchito más complicado para encontrar trabajo. GameMaker, RPG Maker, bla 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 bla, existe, pero no se utiliza. Y, por ejemplo, si queréis tiraros a las visual novel, gente que esté más interesada en narrativa, el que más se mueve es el Rempi, ¿vale? Así por la comunidad y porque es gratuito, hay muchos más, el Tirano Builder y tienes el Link y el Stencil, creo que es, si no me equivoco. También se utilizan, pero el Rempi está como aquí, ¿sabes? Y la última, no puedes saberlo todo, por favor, no mintáis. Mentir un poquitín o sea, adornar la verdad está bien, mentir está mal. Si no sabes, pregunta. Nadie nace sabido, dedicar el tiempo que necesitéis a formaros. Si yo ahora mismo digo una palabra y no sabéis lo que es, levantar la mano y preguntarme. O sea, no tengáis miedo a preguntar, nadie nace con los conocimientos, y menos en esta tecnología que cambia un montón. Yo no sé nada de IA, por ejemplo. Cuando me empiezan a hablar de la IA, mira, en Horizon Zero Dawn, os recomiendo esa charla, buscarla, hay una charla que se hizo, creo que fue en Barcelona, si no me equivoco, en Three Monkeys, el evento, sobre la IA del Horizon Zero Dawn, espectacular. Yo estaba alucinando con lo que se podía hacer con la IA, en cómo era la IA de los enemigos, cómo la habían creado, cómo habían hecho crear al jugador y tal. Yo no tenía ni idea, y llevo muchos años en el sector, o sea, no sé, hay cosas que no sé, obviamente, como todo el mundo. Y ya no solo de otros perfiles, sino de tu propio perfil. Si no entiendes algo, pregunta las veces que sea necesario, que la gente te lo va a explicar o te va a dar herramientas para que puedas entenderlo. No mintáis diciendo, sí, estoy entendiendo todo, y luego no sepáis nada porque no sirve. Bueno, aquí me he puesto yo para ver si algún día actualizo las cosas. LinkedIn, por favor, haceros un LinkedIn. ¿Vale? Ya. O sea, coger el móvil y haceroslo ya mientras hago esta presentación. LinkedIn es la herramienta que se utiliza para encontrar trabajo a nivel europeo. O sea, de hecho, si vais a Gamescom, ¿conocéis lo que es? Bueno, es un evento, el evento más grande de Europa en videojuegos, uno de los más grandes a nivel internacional, a nivel mundial, global, que se hace en Alemania, ¿vale? La gente va con el QR del LinkedIn así, ¿vale? Porque es la forma más fácil de hacer networking, de tener contactos, y porque tienes unas 50 reuniones. Obviamente lo más fácil es coger el LinkedIn, hacer una captura de pantalla, guardártelo con una nota diciendo, he hablado con esta persona para esto. Yo ahora mismo, si me queréis contactar, lo primero que hago es sacar mi LinkedIn, porque es la parte más profesional y así lo podéis separar de vuestras redes sociales.
Y es como marcar muchas veces un espacio, sobre todo en este caso para gente que sea más tímida o mujeres, porque por desgracia pasan cosas. Es una forma de marcar un poco esa distancia a nivel profesional cuando intercambias contactos en networking, ¿vale? O sea que haceros uno es muy fácil, es gratis. ¿Es aburrido? Sí. O sea, es lenguaje empresarial. Ahí tienes que poner que todo es muy feliz y tu proyecto va muy bien cuando en realidad estás tirándote de los pelos porque estás atascado en patata. Pero es lo que la gente utiliza, ¿vale? Y en base a esto, esa imagen y portafolio es lo mismo, ¿vale? La imagen online y el portafolio es lo mismo. La gente te va a stalkear por redes sociales, te va a stalkear los proyectos que estás haciendo, lo que compartes en Twitter, Blue Sky, Instagram, o sea, te van a mirar qué estás haciendo porque, como dije antes, en videojuegos tú eres tu propio producto. Hay gente que no entra por estos cabos, ¿vale? O sea, dice, es una persona totalmente anónima, él se dedica a hacer su trabajo y está, y esos suelen ser perfiles de AAA. ¿Vale? La gente que está en AAA hay mucha gente que ni siquiera juega videojuegos, así de simple, porque es un trabajo tech como cualquier otro y está ahí, hace su trabajo y se va a su casa. O sea que... Pero normalmente si quieres, ahora mismo con la competencia que hay, os recomiendo mucho que tengáis este combo y lo rellenéis con esto. Game Jams. ¿Alguien ha hecho Game Jams aquí? Levantarme la mano quien ha hecho Game Jams. ¿Qué hacéis los demás? O sea, ¿no os interesa el desarrollo de videojuegos? ¿Queréis desarrollar videojuegos? Pues hacer Game Jams, por favor. O sea, es un poco chapas esto, pero esto es una captura de itch.io, ¿sabéis lo que es? Vale. Para quien no, por si acaso, es una página web donde la gente suele seguir los proyectos más indie y podéis encontrar pues, gente que está desarrollando cosas muy chulas, muy raras y muy bizarras, es muy divertido. No me acuerdo de la versión japonesa, pero la versión japonesa, de hecho, es aún más bizarra. A mí me gusta mucho entrar ahí a ver a la gente que se le ocurre. Pero básicamente puedes subir tu videojuego o tu proyecto de forma gratuita, porque hay mucha gente, por ejemplo, que hace también tabletops, o sea, juegos de mesa o juegos de estos de rol, de solitario y en conjunto, que también los jugáis, como una amalgama de creativos, básicamente. Y en esa página puedes además pedir dinero o donaciones por tu jueguito, que también viene muy bien si tenéis algún tipo de juego para saber qué impacto tiene y si os da algunos eurillos. Tiene un apartado de Game Jams. Esto es solo un trocito del scroll, ¿vale? En estas fechas, 17 al 25, o sea, he hecho una captura porque esto tiene un scroll que vais a estar dándole ahí. Hay jams de todo. Las hay líneas específicas sociales, las hay por temáticas, las hay por motor, las hay, yo qué sé. La que más se conoce es la Global, que esa igual la conoceréis, que la Global Game Jam es a nivel, obviamente, global, y tiene como millones de categorías en las que te puedes presentar. Puede ser desde un solo dev que hace todo, música, arte, programación, todo, hasta otras categorías que son como más permisivas, donde podéis ser un equipo, donde podéis coger el arte de terceros, la música de terceros, no hay problemas. O sea que os recomiendo mucho participar en esto. Solos o en compañía. En las Game Jam normalmente siempre hay pues, un Discord, un grupo de trabajo. En las ciudades, las universidades suelen poner pues, un espacio donde puedes ir a desarrollar. Ayuda mucho a conocer gente, ayuda a saber lo que te gusta hacer, porque es una forma de intentar desarrollar un proyecto y ver dónde metes la pata. Esto, por ejemplo, yo creo que es un buen momento para aprender a calcular tiempos de desarrollo. Es cuando te das cuenta que lo que tú creías que ibas a hacer una hora te tomó 2 días. ¿Vale? Entonces, puedes aprender un montonísimo de cosas y es muy fácil conocer gente que el día de mañana podéis salir y crear un proyecto juntos. No os imagináis la cantidad de proyectos hoy en día que han salido de Game Jams. Hollow Knight, por ejemplo, que es súper conocido, salió de una Game Jam. O sea, el primer paso fue una Game Jam. Hay un montón de juegos hoy en día que salen de este tipo de acciones porque es un momento creativo en el que no tienes ninguna presión hasta cierto punto. Las hay de 2 días, las hay de una semana, las hay de un mes, te puedes amoldar. Las hay que no necesitas ningún conocimiento de programación, que puedes utilizar, pues, yo qué sé, lenguaje HTML incluso para hacer las típicas estas historias de texto, las típicas de elige tu propia aventura, en plan de, ¿quieres entrar en la cueva o quieres quedarte en la cama? Pues ese tipo de cosas. Usarlas. Otro juego, por ejemplo, que no sé si conocéis, que es el Reventure, este ya es muy, muy indie, que yo recomiendo mucho porque es la cosa más divertida de este mundo, nació de una Game Jam también. Y es un juego que básicamente lo que tienes que hacer es coleccionar finales, pero te puedes estar riendo de principio a fin, porque hay un final que es, te quedaste en la cama, ¿vale? Es en plan de, eres el héroe, sale a la aventura, bla, 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 y dices tú, mira, mañana. Y te echas otra vez a dormir y eso es un final, ¿vale? Tiene muchos finales de este tipo que es muy divertido de conseguir y es nació de una Game Jam. Y es un juego que está publicado en físico, ¿vale? Yo lo tengo creo que para Switch, si no me equivoco. O sea que, por favor, voy a recalcarlo otra vez, hacer Game Jams, ¿vale? Las hay de todo tipo.
Las presenciales yo las recomiendo mucho, pero hay un problema en las presenciales, que la gente no come y no bebe. Porque suelen ser de un fin de semana, son unas hackathons, o sea, un ejemplo más tecnológico. El tema de gestionar lo que es el ser humano, ya no te digo ducharme, no me voy a meter en ese berenjenal, pero comer y beber es algo necesario y dormir, ¿vale? Entonces, cuando tienes 2 días, la gente tiende a gestionarse mal el tiempo y lo que se vive a base de, pues, Monster. Lo he visto, lo he vivido, que yo he estado ahí. Entonces, es un poco, las presenciales suelen tener estas problemáticas, pero, por ejemplo, tenéis la que hace la Málaga Jam, que me parece que sí en España es como la más famosa. Yo todavía no he podido ir porque siempre me pilla fuera, para mi desgracia. Pero es muy divertido porque se juntan en Málaga, creo que son 100 y pico plazas, no me acuerdo, y se juntan todos en una especie de recinto donde duermes, donde ellos te proporcionan comida y bebida y para acampar, ¿vale? Entonces está muy guay porque ya tienes solucionado como lo básico de tu vida, solo tienes que centrarte en estas cosas y está muy divertido. O sea, además haces muchas comunidades, tienen incluso un estudio para grabar audio, o sea, si podéis ir os lo recomiendo, ¿vale? Stalkear a profesionales, ¿está bien? Sí. Como dije antes, esto lo recalcaré 3 o 4 veces a lo largo de la presentación. ¿Tenéis dudas? Escribirles. ¿Vale? A mí mucha gente me escribe y me dice, no sé qué hacer, me pasa esto. Quiero entrar a esta empresa o quiero saber qué estáis trabajando, ¿me puedes ayudar? Sí, mira, a lo mejor yo no sé nada, pero digo, escribe a esta persona, esta persona, esta persona, esta persona, que te pueden ayudar. Obviamente no esperéis que os den el trabajo hecho, quiero decir, googlear, ¿vale? Porque me han preguntado cosas que a veces digo yo, madre mía. También me han preguntado si conocía cuando salía el Simpson. Yo le miré y dije, ¿me ves cara a mí de ser persona importante para saber esas cosas? Preguntar cosas con sentido, ¿vale? En plan de, pues mira, pues esta persona conozco que está trabajando pues en King, ¿vale? Que es una empresa así como muy grande. Está trabajando de, yo qué sé, de hacer shaders. ¿Shaders sabes lo que son? Sí. Vale. Matemáticas con colorines, como yo lo llamo. Shaders, por ejemplo, que es relativamente nuevo este perfil, ¿dónde empiezo yo a hacer esto? O recomiéndame esto, ¿crees que es un perfil que puede encajar? O sea, preguntar que os van a ayudar. O ¿qué motor estás utilizando? ¿Qué lenguaje me recomiendas aprender? Normalmente te van a contestar y te van a ayudar, ¿vale? No seáis pesados, si ves que no os contestan en 3 o 4 días, relajaros, ¿vale? Que la gente tiene trabajo y vida, o no abre LinkedIn, por ejemplo, que ese soy yo, que abre LinkedIn una vez al mes y cuando eso contesta como 50 mensajes. Pero no os preocupar que no os van a mandar un poco a la mierda, mal dicho, o sea, en el sentido de que no os van a decir nada negativo, simplemente o no os contestan o os contestarán directamente guiándoos o enviándoos a alguien que os pueda ayudar. Y en empresas me refiero porque hay muchísimas empresas que sacan programas que os pueden encajar en lo que vosotros necesitáis. Apprenticeship, ¿sabéis lo que es? Vale, la mayoría de las compañías grandes tienen unos sistemas de apprenticeship que se llaman, que vienen a ser como los aprendices en castellano, que lo que hacen es abrir una serie de concursos, por decirlo de alguna manera, para poder entrar con una serie de plazas donde, si has acabado en el último año de estudiar, puedes optar a básicamente trabajar en la empresa. Entras como en este formato de apprenticeship, en la que tienes un perfil concreto, por ejemplo, King saca uno que es para mujeres, nada más, que tienes que pasar como 4 o 5 entrevistas, que es un poco largo, eso sí, donde sacan de game design, de programación, son 3. De marketing puede ser, bueno, el tercero no me acuerdo, sé que Game Design y Programación sacan. Pasas por serie de entrevistas y entrarías a trabajar a la sede, y no solo entras a trabajar a una sede, depende de dónde salgan, suelen salir en Barcelona, Ámsterdam y la otra es de Bruselas, no me acuerdo. Entras como aprendiz y puedes empezar como de cero a formarte en esa empresa. Y además te pagan normalmente viajes a eventos, te llevan a un evento grande para que puedas conocer, pues eso, un evento internacional, cómo funcionan y todo esto. Son programas gratuitos que normalmente tienen sueldo y pues es una manera muy buena de meter el primer pie en videojuegos. ¿Dónde encuentras estas cosas? En las páginas web de las empresas. ¿Vale? Vas a su página web, miras lo que tienen y normalmente te ponen, sacamos el apprenticeship en tal fecha, tenemos estas jornadas de no sé qué, por ejemplo, jornadas de QA, donde tú puedes apuntarte para ser tester, ¿vale? Lo único que necesitas es ser una persona humana y cumplir los requisitos de los que necesitan. A lo mejor necesitan pues entre 25 y 30 años, con este perfil o yo qué sé. Tienen como unos checks que tienes que hacer, si los cumples puedes entrar y normalmente es muy divertido porque te dan de comer, pues estás probando un juego que a lo mejor no ha salido al mercado o que ha salido recientemente o es un DLC, vas a tener que firmar un montón de NDAs.
Vais a estar allí, vais a probar el juego, podéis conocer gente, podéis dar el primer paso, podéis ver las oficinas, está muy bien y normalmente creo que pagan unos 50 euros, que no está mal tampoco, ¿vale? O sea, que no lo vais a hacer gratis. Pues este tipo de cosas las vais a ver en las páginas. Y si no stalkeáis las empresas, no lo vais a ver, porque esto sale y se llena. O sea, hay mucha competencia en videojuegos. El gran melón, networking. Tengo una charla de 2 horas solo de networking, ¿vale? Cómo hacerlo bien, qué herramientas utilizar, cuáles son los eventos mejor para networking, depende de tu perfil, bla, 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 bla. O sea que voy a intentar resumirlo al máximo posible. Por suerte o por desgracia, como dije antes, sois vuestro propio producto a nivel laboral, con lo cual tendréis que hacer networking. Es esencial en la industria de videojuegos. En tech ya es algo muy importante, pero en videojuegos la mayoría de la gente entra a trabajar porque me recomendó alguien. Es una problemática que existe. A mí normalmente me contactan y necesitan, oye, Laura, ¿conoces a alguien con este perfil? Y yo diré, sí, mira, toma, y paso una lista, ¿vale? O paso una persona, depende del perfil que sea. Funciona el 100% de los trabajos, sobre todo de pequeña, mediana, incluso un poquitito del AAA, así. En plan de, no pueden permitirse formar juniors la mayoría de empresas, ¿vale? Porque tienen que dedicar a una persona específicamente a ese trabajo. Entonces lo que hacen es tener estos programas que os hablé antes. Con lo cual, ¿cómo encuentran nuevos trabajadores? Preguntando a los trabajadores. Incluso hay empresas que dan recompensas económicas a sus trabajadores si meten a alguien y vale para el puesto. Y hablamos de 1.000 euros de recompensa, ¿vale? O sea, si yo recomiendo a una persona para un puesto de trabajo y esa persona es que encaja en el puesto y lo hace bien, a mí me dan 1.000 euros. Así que, por desgracia, vais a tener que la gente que os conozca y tener una red básicamente de apoyos que os pueda ayudar a entrar en las empresas. No solo las presenciales, en el sentido de no solo ir a encuentros de networking, no sé, ¿aquí hay alguno? Porque desconozco bastante esta comunidad. ¿Por aquí tenéis alguno? ¿De encuentros de desarrollos de videojuegos? Sé que tenéis un bar con arcades, me lo han dicho. ¿Nadie hace nada allí? Bueno, pues que alguien se anime y haga uno, ¿vale? De hecho, hace poco fuimos a Navarra a dar una charla, estaban 5 personas diciendo, jolín, es que no es Madrid, no es Barcelona, no hay toda esta gente de que os reunís, pues Barcelona Games Creators, por ejemplo, que podéis buscarlo si queréis, que donde se reúnen 80 personas el primer jueves de cada mes para hablar de videojuegos, donde puedes presentar tu videojuego. No, pues digo, ¿y por qué no lo haces tú? O sea, mi respuesta es, móntatelo. Digo, venga, digo, el Indie Dev Day nació un sujétame la cerveza, básicamente. En aquella época estaba solo Barcelona Games World, Madrid Games Week, todos estos eventos grandes donde la industria indie estaba ahí en una esquinilla o en un pasillo entre lucecitas de colores de Nintendo y de las grandes compañías, con lo cual la gente no iba, y dijeron, ¿y si montamos nosotros nuestro propio evento con videojuegos indie de aquí, de desarrolladores, en este caso catalanes, porque fue donde nació? Hicimos un evento súper pequeñito de un día, por eso se llamaba Indie Dev Day, porque era un día, luego pasaron cosas, y se llenó. Hubo más de 1.000 personas el primer año, que nosotros esperábamos como 4 amigos que iban a ser, y hubo más de 1.000 personas. O sea que dar el primer paso, si aquí no hay una comunidad, pues crearla. O sea, preguntar a gente que haya creado comunidades en otros sitios y quedar en un bar, o se ofrece un espacio aquí en las universidades, pues mejor, pero normalmente sabemos que es más difícil, pero quedar en un sitio para hablar, para compartir vuestros proyectos, organizar cositas pequeñas, y en Navarra se organizó, la última vez que miré eran 25 personas, en Navarra, ¿vale? O sea que hacer cosas. Y de ahí viene lo último, buscar grupos en tu ciudad o provincia, porque las comunidades online están muy bien, hay muchas comunidades de Discord, hay muchas comunidades de cada evento, yo estoy como en 5 o 6 de Telegram, por ejemplo, nosotros tenemos una del Indie Dev Day en Telegram, que comparten pues ofertas de trabajo, comparten sus proyectos, puedes hablar con ellos, gente en común, bla, 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 pero si podéis formar grupos en vuestra comunidad, vais a ayudar a que el tejido empresarial de esta comunidad crezca, aunque no lo creáis, porque a lo mejor si os juntáis 5 personas que estáis trabajando en estudios grandes o en este tipo de estudios, tenéis ya los conocimientos y hacéis un proyecto junto, podéis montar vuestra propia empresa y hacer vuestro propio videojuego directamente. O sea que es mucho más fácil que aquí se creen así este tipo de sinergias y este tipo de, no sé cómo decirlo, casualidades de la vida, si tenéis a alguien directamente con quien hablar, ¿vale? O sea que, por favor, ayudar a esto. He resumido todo lo que es necesario para un one-on-one en cualquier cosa de negocio, ¿vale? Ser sinceros, por favor, no mentir, recalco lo de antes. Si no conocéis a una persona, yo soy un desastre
para las caras, ¿vale? Porque tener en cuenta que en un evento yo a lo mejor hablo con 150 personas en un día. Entonces, claro, mi cerebro es incapaz de quedarme con las caras de la gente, sobre todo lo siento si sois hombres básicos, porque sois todos con pantalón vaquero, camiseta de videojuegos, puede ser pelo corto o largo, o gafas o no. Entonces, es más difícil. Las mujeres suelen llevar el pelo de colores y crees que no me quedo más. O llevar alguna ropa que llame más la atención y me quedo más. Pero cuando hablo con 50 personas con la misma imagen, es bastante difícil recordarlo. O sea que si no recordáis a una persona, pedir perdón y decirlo, ¿vale? Oye, perdona, ¿dónde nos vimos? Ah, pues ya me acuerdo de ti. Hablar, ser sinceros, ¿vale? No os hagáis los longis porque muchas veces se nota. Y como en este aspecto, en todos. Si no sabéis de qué os están hablando, si no conocéis la empresa, si no conocéis el juego, si no conocéis el proyecto, da igual preguntar, oye, perdona, mira, no conozco tu proyecto, ¿me puedes decir algo más? O ser sinceros, ¿vale? El pitch personal. Tener un mini pitch de nada, menos de un minuto, en plan de soy esta persona, con tu perfil y tus principales proyectos, para soltar en plan de que no te trabes, recomendadísimo. Porque esto te puede salvar de muchas cosas. Normalmente cuando te presentan a alguien, yo sí conozco, por ejemplo, a alguien me dice, oye, necesito que me presentes a tal persona de tal equipo. Yo, vale, voy a llevarte y voy a decir, mira, esta es tal persona de tal equipo y voy a tener que decir 4 cosas de ti que te van a identificar en el futuro para esa persona. ¿Vale? Entonces, hay que tener todo esto ya como mamadísimo, en plan de sabértelo de pe a pa, es algo muy necesario. Y no solo en las reuniones de networking, sino que este pequeño pitch personal va muy bien tanto para las ofertas de trabajo de las Joffer o lo que necesitéis, o si, por ejemplo, queréis presentar un proyecto, tener este mini pitch personal de vuestro estudio también es muy útil. ¿Vale? O sea, que esto, escribirlo, ya os digo, 4 líneas, no hace falta que sea una Biblia, un poquito, y tenerlo adaptado para cada persona. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, aquí os he dado un pitch concreto de cuál es mi perfil profesional. Como veis, hago millones de cosas, pero es que hago millones de cosas más. Entonces, ¿os interesa saber, yo qué sé, que, por ejemplo, también me dedico al desarrollo web? Pues bueno, pues no, ¿sabes? Pero, sin embargo, si estoy hablando con una compañía tecnológica, igual me interesa que sepa que también me sé de desarrollo web. Entonces, adaptar también vuestro pitch personal a lo que queráis que esa persona escuche o esa persona se acuerde de vosotros con ello. Lo mismo, a la parte de arriba, preguntar, o sea, lo voy a recargar varias veces, como dije, preguntar, dudas, lo que sea el trabajo. Además, esto va a ayudar a que esa persona sienta de que estáis interesados realmente en la conversación. Porque a mí me ha pasado muchas veces, cuando vamos yo y, por ejemplo, el director de Indie Day, que es Daniel Santigosa, vamos los dos, ¿no? Yo voy, por ejemplo, por la incubadora y él va por el proyecto, porque, como dije antes, tenemos como muchos gorros. O yo voy por el proyecto de Madrid y él va por el Barcelona, muchas cosas. Viene alguien, te pregunta y en cuanto sabes nuestros 2 perfiles, incluso da la espalda a otra persona, porque solo habla con la que le interesa. Y eso es horrible, porque ambas personas que te estamos escuchando vamos a decir, mira chico, la puerta la tienes ahí. O sea, la educación es muy importante y sentir que esa otra persona te está escuchando, que al menos finge, aunque sea, interés por lo que haces, ayuda a tener una imagen más positiva sobre esa persona, ¿vale? O sea, que preguntar sobre el trabajo está ok. Sobre luego ya cosas más personales ya no está tan ok, ¿vale? El material de apoyo. ¿Qué me pasa? Que muchas veces viene gente que, en este caso sobre todo suele pasar con artistas o gente que tiene proyectos que quiere entrar a la incubadora y no, me habla de cosas pero no me puede aterrizar de lo que me está contando. O sea que si tenéis material, llevarlo preparado. Una tablet, un móvil. Hoy en día los móviles son un mini ordenador. Quiero decir, no es como antes que había que ir con ello imprimido ahí, ¿sabes? Impreso, perdón. Con la libretita, ahora podéis llevarlo en cualquier dispositivo que tengáis y sacarlo en un momento y tenéis unas cuantas slides o unas cuantas cosas de los proyectos que tengáis, ¿vale? O de lo que queráis hablar. Eso es muy útil como referencia, para no tener que pararte, mirar a ver si hay cobertura, ponerte a buscar en Google Twitch, por ejemplo. O sea, si lo lleváis ya como en la mano, es mucho más cómodo, ¿vale? Y sobre todo, ¿cómo explicarlo? A ver. Esto es para la parte de networking. Si tenéis un proyecto, voy a hacer el check aquí, si tenéis un proyecto que vais a llevar a buscar financiación, que no sé si en el caso de alguno de vosotros tenéis proyectos ya que estéis buscando financiación, vale, suerte, o sea, mejor, eso es una guerra. ¿Él sí? ¿Quién? ¿Suerte? Si quieres luego hablamos, te puedo echar un cable, pero está la cosa complicada. Llevar opciones, ¿vale? Ha pasado en Gamescom que se ha ido la red a tomar por saco y nadie podía acceder a Internet en medio de Gamescom, ¿vale? Durante unos minutos de pánico, donde todo el mundo entró en pánico. Entonces,
Unos compañeros, en este caso Vega Gangsters, si queréis podéis buscar, es un juego de cartas con verduras mafiosas, si no me equivoco, está muy divertido, Vega Gangsters. Es un equipo que va haciendo pruebas, va compartiendo, recomiendo cualquiera de sus redes sociales porque va compartiendo todo lo que hace y los resultados que le da. Por ejemplo, hicieron, yo qué sé, se disfrazaron con el personaje principal, que es una cebolla enorme, ¿vale? Y el patata, que es una patata policía, si no me equivoco, fueron a eventos a repartir flyers. Todas las cosas que están haciendo para promocionar su juego las están compartiendo a nivel online y diciendo de verdad si fue útil o no y por qué les fue útil. Pues estos llevaban impreso, literal, en una especie de libretilla, todo lo que iban a hacer del pitch. Y eso les salvó porque muchas veces lo llevaban como en plan de ¡ja! ¿Sabes? Sorpresa. Y te lo sacaban en un momento y no necesitabas ni internet, porque muchas veces en las fiestas, que por desgracia esto no lo habrá en networking, porque me pareció un poco desanimador, pero se hace mucho networking en fiestas con alcohol, en videojuegos, ¿vale? Es una problemática real, a mí no me gusta, pero en España hay menos, pero si sales de España, en Europa, en Gamescom, yo tengo que hacerme una lista de las fiestas a las que tengo que ir, literal, ¿vale? Fiestas en barcos, suena muy gracioso, pero no lo es. Fiestas donde puedes ir a enseñar tu videojuego, que son a partir de las 8 de la tarde, y hay alcohol de por medio, de hecho te dan fichas gratis para repartir a la gente que juegue tu juego y darle una cerveza, es Alemania, la cerveza es más barata que el agua. Cosas así, ¿vale? Y es un tema que hay que tener cuidado, pero aquí en esas fiestas no suele haber internet muy bueno. Entonces, ¿qué hacía la gente? ¿Qué hacían ellos? Bueno, sacar su libretita, ¿sabes? Porque a lo mejor hablaban con desarrolladores o hablaban con periodistas o no sé qué, que estaban probando juegos similares, salía la conversación y ¡rasca! Sacaban su libretita y lo enseñaban. O sea que, como veis, el tema de networking personal yo no lo recomiendo si eres una persona que te estás viendo tu trabajo, llevar una libretita porque queda mucho en plan de hola, vengo a vender mi moto, pero si llevarlo en un móvil o en algo más pequeñito, que no sea tan fuerte. Pero si sois un estudio, no descartéis el llevar impreso el pitch en un blog, ¿vale? Como veis, la de networking da para una charla por sí misma. Y ahora vamos con la no sé, ¿voy tarde? Bueno, lo paso más rápido. Emprendimiento. ¿Alguien tiene pensado montar su estudio aquí de videojuegos? ¿Uno? ¿Dos? Bueno, vale. No tiene por qué ser hoy, ¿eh? O sea, quiero decir, os gustaría, es una ambición, ¿vale? Yo también, yo era esa persona también, luego ya vi la realidad. Vale, emprender, ¿qué necesitáis? Una idea, obviamente, dinero, mucho, y conocimiento de la industria. Y cuando digo esto, digo prepararos a lidiar con la burocracia, ¿vale? Es el infierno en papel. Lo vais a necesitar, creedme. Vale, he resumido, muy resumido, los pasos a la hora de crear un videojuego, ¿vale? Tienes una idea, la aterrizas, desarrollas, a ver si es viable, si no, bla, bla, bla. Montas un prototipo jugable, un proto básico para ver si las mecánicas funcionan, si son divertidas de jugar, si no, si realmente esto puede ser un proyecto o es o sea, si realmente tiene chicha como para hacer un juego de una serie de horas o realmente es algo pequeñito que puedes hacer en loop. ¿Qué es una vertical? Que una vertical, para quien no lo sepa, básicamente es una demo muy pequeña, ¿vale? Que es la que vas a llevar a toda esa gente que tiene mucho dinero a decirle, mira qué bonito es mi proyecto, inviértelo, ¿vale? Que es como muy duro. Aquí habría otros pasos por el medio en el que lloras, modificas la vertical para adaptarla a no sé quién, sigues hablando con publishers, miras a ver aprendes a hacer financiación pública, porque la mayoría de juegos en España tienen una parte que es financiación pública, empezar a pedir subvenciones, ¿sabéis? Vais a aprender toda esta burocracia. Todo esto está entre el 3 y el 4, ¿vale? El llorar. Llegas al 4, que puede ser publicar tu juego tanto en físico como en cualquier plataforma online, y luego el mantenimiento, normalmente pues si haces DLCs o si los parches de día 1, que hoy en día es una normalidad, bla, 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 bla. Vale, dinero y conocimiento, al 90% de los estudios indie es lo que les falta, ¿vale? Voy a quitar este pobre que está solito. ¿Cuál es la manera más fácil, rápida, de conseguir solventar la problemática de no tenéis dinero? Porque no sé cómo estáis de dinero, pero con los presupuestos que os dije antes, podéis manteneros ya no pagando a nadie, sino sin cobrar. O sea, hay gente que tiene suerte, puede quedarse en casa de alguien, en los padres o tiene ahorros o lo que sea, y puede estar sin cobrar un año. Voy a poner un año de desarrollo, ¿vale? Que es muy poco, pero la gente ahora, los equipos con cierta solera ya en desarrollo, en un año te pueden hacer un juego bastante correcto. Un año, tienes un año para mantenerte, o sea, tienes dinero suficiente en el banco o puedes vivir en casa de tus padres o lo que sea, durante un año entero trabajando.
¿vale? Porque le estás dedicando mínimo unas 8 horas diarias a tu juego. Difícil, no todo el mundo puede tener esta posición o puedes mantenerla durante un tiempo, porque luego de ese año, cuando tengas la vertical o tengas ya un proyecto medianamente decente, vas a tener que viajar, pagarte viajes, pagarte hoteles. Alemania no es barato, que será el que casi todo el mundo va a ir a buscar financiación. Barcelona ya os puedo asegurar que tampoco. Para poder ir simplemente con tu portátil o lo que sea debajo del brazo a decir, hola, ¿alguien me da dinero? O aprender a hacer 1 millón de burocracias para poder pedir subvenciones, formar tu empresa, porque las subvenciones tienes que tener una empresa, entonces tienes que pagar autónomos. Entonces, llorar, básicamente, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto de una manera más fácil? Incubadoras, preincubadoras y aceleradoras. Como os dije antes, son programas que te acompañan durante todo el proyecto, ¿vale? Hay una diferencia, incubadora, preincubadora y aceleradoras. ¿Sabéis lo que son? Porque incubadoras lo hablábamos antes, pero estas dos, preincubadoras y aceleradoras, vale. Os pongo un ejemplo de la mía porque promo, ¿vale? Mi caso es una incubadora y una aceleradora, ¿vale? La preincubadora sería el paso anterior, que os lo explico. La preincubadora es cuando se reúnen, aunque nosotros hacemos esto un poquito a veces, cuando me quedan plazas, se reúne gente que tiene un proyecto en el que tiene una idea básicamente, o sea, no tiene ni siquiera una vertical ni nada jugable, y decide que ese proyecto está bien y que quiere sacarlo adelante. Pues la preincubación lo que hace es ayudarlos a crear un loop jugable y mirar si esa idea es realmente rentable, o sea, muy en la etapa, diríamos, pre-alfa, incluso pre-alfa del proyecto, ¿vale? Luego estaría la incubadora, que aunque no tengan proyectos, son proyectos que ya están empezando. En nuestro caso concreto, como somos una preincubadora con perspectiva de género y para este tipo de personas, solemos aceptar proyectos que no estén asentados, o sea, hacemos esta parte de preincubación, ¿vale? Pero normalmente esa parte en las incubadoras normales no está, ¿vale? Serían proyectos que están empezando. Tenemos formación más general. ¿A qué me refiero más general? Y core, programación, arte, marketing, todo lo que se necesita en una base cuando estás creando un proyecto de videojuego. Pues sois un equipo en el que necesita formación en, yo qué sé, cómo hacer el multijugador, pues te voy a contratar a alguien que sepa hacer multijugador y te voy a enseñar a hacer multijugador. Te voy a enseñar lo que es el marketing, porque el marketing tiene que empezar desde la primera parte del desarrollo. Va a ser como todo lo que necesitas a nivel core para poder tener un loop jugable, ¿vale? En mi caso, voy acompañando, soy la pesada, soy la producción alta, o sea, soy el equipo de producción alto, el que va a ir detrás de ti con un palito, en plan de, hola, ¿qué has hecho esta semana? ¿Cómo vais? ¿Necesitáis algo? O sea, esa persona soy yo. Normalmente tenéis un mentor asociado en otros tipos de incubación que va a ir con vosotros haciendo el papel que yo hago para esta incubadora. La parte de la aceleradora son algunos de estos juegos o juegos que ya estén en esta fase que entran directamente, son prototipos ya jugables, con un loop ya consistente, que tiene una idea, que está todo ya pues, con sus patitas, ¿vale? Y lo que hacemos es darles el empujón. Negocio, te voy a meter negocio hasta en las cereales, o sea, vas a verlo hasta en la sopa, te voy a enseñar dónde pedir financiación, a quién tienes que llorar, qué cosas salen y en qué provincias, porque las provincias dan cosas, por ejemplo, para I+D y cosas así que pueden entrar, subvenciones a las que te puedas acoger, en plan de, por ejemplo, Cataluña da una subvención si tu juego sale en catalán, para localizarlo, perdón, al catalán. Todas estas cosas que son dinero que va sumando, pues ahí es donde te va a ir el negocio, cómo hacerlo, cómo presentar un pitch, cómo pedir dinero, cuánto cálculo de dinero necesitas, porque tú te das cuenta que tú vas a tener que ir a pedir dinero haciendo un cálculo de cuánto dinero vas a necesitar para acabar el juego. O sea, que tienes que saber cuánto dinero gastas, cuánto dinero puedes gastar, cubrir viajes, cubrir todo, o sea, es como muy difícil toda esta parte. Formación de alto nivel, ¿qué es esto? Formación específica para tu proyecto. No todos los proyectos tienen las mismas necesidades. Si estás haciendo un juego de puzzles, no vas a necesitar lo mismo que si estás haciendo un FPS, por ejemplo. Entonces, son formaciones ad hoc, que se llama, y one-on-one directamente para tu equipo, incluso para ti a nivel profesional. Nosotros también hacemos una parte de soft skill, que no lo meto aquí, que para mí es muy importante, donde trabajamos aprender a dar feedback, aprender a trabajar en equipo, aprender a que tus puntos fuertes tengan un impacto positivo en tu equipo, aprender a trabajar a nivel personal tu forma de comunicarte, tu forma de compartir tu trabajo, todo este rollo de soft skills. Cuando trabajéis en un equipo de videojuegos creo que es lo más necesario que podéis tener, porque programadores y artistas, comunicarse mal, ¿vale? Hablan distintos idiomas, es bastante complicado, y aprender a comunicarte con otros perfiles, en otras empresas es necesario, pero en videojuegos es como el pan de cada día, ¿vale? O sea que, por ejemplo, estas soft skills yo las veo muy importantes. Peculiaridad de mi aceleradora es gratuita, ¿vale? Es una asociación sin ánimo de lucro, al igual que Dev Day. Yo participo en proyectos sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir esto? Que no sacamos dinero de lo que creamos. Es decir,
Todo el programa es gratuito para los componentes y además no hay un beneficio, no me quedo con nada de vuestro proyecto, cosa que es muy raro en incubación. En las incubadoras normalmente lo que van a hacer es invertir, puede ser invertir dinero en vuestro proyecto y luego quedarse con un revenue cuando salga, pueden quedarse con vuestra IP directamente, básicamente son los dueños de la IP del juego, pueden incluso cobraros por ciertas formaciones, o sea, hay como muchos combos aquí de incubación, o sea que si buscáis una incubadora, leerlos mucho la letra pequeña porque no todas son iguales y, por ejemplo, hay algunas que solo te cubren parte del desarrollo durante un mes o solo te dan el marketing o no te llevan a eventos, en nuestro caso, al ser de este tipo sin ánimo de lucro, cubrimos todo lo que os dije y además nos llevamos a eventos. Este año nos llevamos a la Maze, que luego os explicaré los eventos un poco por si queréis saber, que es un evento de Berlín, al Indie Dev Day, obviamente, y al Big de Bilbao. ¿Vale? Son dos eventos españoles y uno internacional, algunas las llevamos a Gamescom también, para que podáis o bien enseñar el juego o bien hacer negocio. ¿Vale? Si vais a ver incubadoras, por favor, miraros muy bien, voy a recalcar la letra pequeña porque hay gente que llevó su proyecto y luego se dio cuenta de que perdió dinero porque el proyecto se lo quedó la incubadora. ¿Vale? ¿Os queda claro lo que es acabo de hacer la incubadora? Que he ido como a 100. La otra parte más brava, conseguir inversión. Reuniones de negocio. Inglés, por favor. ¿Tenéis que saber inglés? Yo no es que sea muy buena, muy ducha en el idioma, pero inglés para comer, o sea, como el español. Llevar el pitch preparado, tener varias opciones, cuando quieres usar documentos e imágenes, lo que os dije antes, llevarlo impreso, llevarlo en el portátil, llevarlo en una tablet. Para que os hagáis una idea, normalmente las reuniones empiezan a cerrarse un mes antes del evento. O sea, de cualquier evento de networking, un mes antes la gente ya está en, normalmente, Meet2Match, que es la aplicación que se utiliza en Europa, concertando las reuniones. O sea que tienes mucho trabajo. Y además de para negocio, pues es una buena oportunidad para conocer publishers. Publishers son la gente que básicamente publica tu juego, como su propia palabra indica, y suelen darte o nivel económico, o te ayudan a la distribución, o llegas a un tipo de acuerdo para ayudar a que tu juego salga a mercado. Muchas veces no llegáis a un acuerdo para ese evento, pero ya empiezas a tener contactos de gente de publisher y son todos los mismos. O sea, en Europa son siempre los mismos, se acaban conociendo y además se conocen entre ellos, lo que os hace que esa gente pueda hablar de tu proyecto a otra persona que pueda serle interesante. O sea que nunca deis por perdido este tipo de reuniones. ¿Dónde puedo encontrar todo esto? En eventos y en comunidades de desarrollo. Vuelvo a recordarlo, si no tenéis una en vuestra ciudad o en vuestra provincia, hacer una. Vais a conseguir que venga gente, incluso podéis hablar con personas cercanas que seguramente pueden ir a daros charlas de lo que necesitéis. Guadalini me dijiste que lo conocíais, el Amaze no, ¿verdad? Vale. El Amaze es un evento de Berlín que yo recomiendo para hacer networking. ¿Qué hay en este evento? Es desarrollo de videojuegos con un entorno más cultural y más experimental. Ahí lo que van son desarrolladores de videojuegos con ideas diferentes a hacer networking. Está muy bien porque la gente va como muy predispuesta a sentarse a hablar contigo en cualquier sitio, a compartir proyectos, a hacer cosas conjuntamente con otros países. Es muy buen sitio de networking, o sea que muy recomendado. Obviamente Indie Dev Day yo os lo recomiendo porque a nivel español creo que es lo mejor, no solo para buscar negocios, sino por la comunidad que hay. La gente comparte incluso, o sea, hace cosas de plan de, hola, voy a alquilar este Airbnb, ¿alguien quiere venir? O sea, ¿alguien quiere sofás? Ofrece sofás. Es una comunidad muy bonita, o sea, que os recomiendo ir no solo para probar videojuegos y poder hablar con los desarrolladores, sino para hacer networking. Y el Guadalindi, que es lo mismo, pero más pequeñito, en Málaga. Recursos útiles. La guía definitiva para buscar trabajo en videojuegos lo publicó Marina Amores en 3D Juegos. Lo tenéis todo, tenéis todos los aprendices que os conté, opciones de portfolios de casi todos los perfiles, aplicaciones que van a utilizar, información sobre motores, todo, ¿vale? Todo está en este precioso artículo que ha hecho, que se lo ha currado un montón y lo recomiendo 100% porque tenéis links a todo lo que os podáis imaginar cuando queráis empezar en la industria del videojuego. No os desaniméis. Sé que he volcado aquí como millones de información que estaréis en plan de esta señora que me ha contado, ¿vale? Pero la cosa está complicada, pero se puede. O sea, hoy en día España es un núcleo de desarrollo de videojuegos, Barcelona creo que es el tercer hub a nivel europeo de videojuegos, con lo cual hay espacio para todos y los gobiernos poco a poco se van dando cuenta de que los videojuegos son una industria que puede tener futuro, con lo cual cada vez invierten más pues, en dar espacio a creadores, en hacer comunidad, en dar subvenciones y en ayudar a los equipos a que salgan adelante. Con lo cual que hay esperanza, ¿vale? O sea, que no os desaniméis si llamáis a muchas puertas o si no salen adelante los proyectos en los que estáis, porque vamos poco a poco, pero vamos caminando.
Y os dejo de nuevo mi link, ¿vale? Normalmente en redes sociales, por estos 3 nombres me soléis encontrar en todas, ¿vale? Pero tenéis a todos mis links. Si tenéis cualquier duda, si cualquier cosa que os pueda ayudaros, por favor, escribirme, ¿vale? Si tardo en contestar, no me lo tengáis en cuenta porque viajo mucho, para mi desgracia, y no estoy tan atenta a redes sociales, pero normalmente contesto en 3 días, más o menos, así que sentiros, por favor, libres de preguntarme lo que necesitéis, tanto ahora como después. Y daros las gracias, espero que hoy os haya sido útil mi charla. Bueno, muchas gracias. Ahora tenemos un ratito para abrir un poco de debate, hacer preguntas. Hola Laura, primero que nada, muchas gracias por la charla, la verdad es que ha sido muy interesante. Quería hacerte una pregunta un poco de mi experiencia personal, porque creo que podría alguno de los que han asistido sentirse identificado. Llevo desde los 12 años con un proyecto en mente, o una idea, y he tenido siempre el mismo problema, que es que cuando lo quiero llevar a cabo, a mitad del proyecto me doy cuenta de que hay cambios que quiero hacer y que lo alteran completamente. Y entonces o vuelvo a etapas preliminares o llega un punto en el cual quiero rehacerlo de nuevo. De hecho, a estas alturas creo que ya es la 6ª vez que lo rehago entero. Y ya hablamos de cambiar de motor de videojuego, cambiar el estilo de 2D a 3D, el estilo artístico, muchas cosas. Entonces, para no encontrarse esta problemática, tratándose de un proyecto ya más por amor al arte que por beneficio económico, ¿qué recomiendas? Aquí hay muchos checks en este tema. En primer lugar, si conociera un poco más tu proyecto, pues a lo mejor te podría decir exactamente a ti personalmente lo que podría pasar. Vale, te especifico. Pero si quieres puedo darte una respuesta más general. Bueno, por lo general. Vale, pero luego si quieres podemos hablar. Sí, y te puedo echar un cable, sin problema. Una de las formaciones que más suelo recomendar a todo el mundo es aprender a recortar, lo llamo así, ¿vale? Y es el tema del scope. ¿Sabéis lo que es el scope? Sí. Vale, el scope es el diablo de todo desarrollador indie, porque te vienes arriba. Voy a hacer un MMORPG todo guapo, ¿sabes? No. Sobre todo si estás solo o sole o lo que sea, eres una persona con un recurso, un tiempo limitado, recorta. Busca el core de tu idea e intenta hacerlo la más pequeñita posible. O sea, quiero hacer uno de puzzles que sea, yo qué sé, por ejemplo, hay un juego muy interesante que hizo Ludipe, que es de puzzles, como un bar de sushi, ¿vale? Una cinta de sushi, que va de un sitio a otro y tienes que hacer como pues, lo típico de moverlas para que vayan hacia la derecha y hacia la izquierda y lleguen al cuadrado que tú quieres. Es muy sencillo, ¿vale? Ese era un juego complicadísimo. Y fue recortando, pues le pasó eso, que lo hizo como 2 veces, fue recortando hasta que quedó un proyecto lo suficientemente alcanzable para que puedas hacerlo. Y otro problema es la perfección. Nunca vas a estar contento con lo que haces, siempre vas a creer que lo puedes mejorar. Hay que soltar. Esto es muy difícil, te lo digo por experiencia personal. Tienes que marcarte un final en los proyectos. Nos pasa muchas veces que como tú vas al desarrollo y a la mitad dices, ¡buah, es que si hubiera hecho esto! ¡Buah, es que si ahora lo cambio a la versión no sé qué de Godot! O ¡buah, es que ahora Unreal, ha salido el nuevo Unreal! Es que si lo mueve todo Unreal... Ahí tienes que empezar a entenderte a ti mismo y a decir, ¿realmente me compensa el cambio? ¿Realmente me compensa el mejorar hasta este punto? Si lo que me conlleva es que vuelva a tener que empezar, con lo cual voy a tener perdido todo este tiempo, no solo he perdido este tiempo porque yo creo que lo invertiste en aprender, sino que todo este tiempo que he dedicado a este proyecto voy a tener que volver a dedicarlo. Entonces, cuando acabe y llegue al mismo punto, a lo mejor ya sale otra herramienta. Entonces, tienes que aprender a decir, bueno, voy a hacer esto, voy a marcarme unos tiempos, voy a dedicarle este tiempo, voy a cortar el máximo posible de este proyecto, en plan de, ¿son 6 personajes? Van a ser 3. ¿Va a haber 5 mundos? Va a haber 2. ¿Sabes? Y luego ya, teniendo esa base, ya tienes como algo cerradito, un proyecto pequeño, ya puedes aumentarlo. Pero ya sientes la sensación de accomplishment en castellano, gracias, de haber acabado, ¿sabes? De estar ya, esto, check, done, ¿vale? Y luego a partir de ahí ya puedes crecer. No sé si tu proyecto ese es el problema que tiene. Sí, ese es el problema. Vale. Si no, luego podemos hablar y te puedo echar un cable en lo que necesites o recomendarte, pero ya te digo, eso es un problema que tiene todos los desarrolladores indie que han empezado.
O sea, en todos los proyectos que he visto de incubación, todos los proyectos que he visto en otras incubadoras cuando he sido jurado, todos los proyectos que han presentado ayudas, por ejemplo, yo soy jurado en muchas cosas, entre ellas las ayudas de AEBI, que son unas ayudas que se dan anualmente a desarrollo de videojuegos, pero unos videojuegos que sean tecnológicamente, no por la tecnología que utilicen, sino por la idea que muestren o cómo la ejecuten, diferentes. Por ejemplo, tenéis uno que se llama IDEA, que está en mobile, que básicamente habla sobre cómo las ideas nacen y mueren, ¿vale? Y básicamente es un juego de tap, no sé cómo describirlo. En la pantalla tienes un mapa, ¿vale? Una persona tiene una idea, la idea nace, hace plup, y va rebotando, tienes que ir dando toques para que la idea llegue lo más lejos posible en ese mapa, ¿vale? A nivel comercial no es un juego comercial, obviamente. La mayoría de gente no va a ver, es un juego mucho más cultural, con muchas más capas, muchas más vías, y ese juego, por ejemplo, se presentó a EBI, a estas ayudas. Recortar todos estos juegos, porque claro, los ves y dices tú, ¡buah! Con un equipo de 2 personas, ¿a dónde vais? En plan, el dinero que te van a dar no te va a llegar. Entonces hablas con esos equipos y les dices, y luego dicen, sí, pues igual tenemos que acortar esto. O sea, que es como el 90% de las problemáticas que tienen los indios hoy en día, así que no te sientas diferente en ese aspecto. Nada. Buenas, Laura. Una vez más te voy a agradecer la charla porque prácticamente aquí las charlas de videojuegos son raras, ¿vale? Todo hay que decirlo. Entonces está muy bien que vengáis y nos deis un poquito de visibilidad de la industria y un poquito de refresco en general. Lo primero de todo, pues eso. Lo segundo, estuve viendo algunas de las charlas que también han estado en otros lugares y demás me parecen increíbles. Y ya para terminar, las preguntas, ¿vale? Tengo un par de preguntillas, Sí. ¿vale? Así que te las disparo muy rápidamente. La primera de ellas, no sé si me vas a poder especificarme bien acerca de esto, pero ¿tú has visto algún método para entrar en alguna empresa de videojuegos que sea particularmente original o que te haya gustado? Esa sería la primera. Déjame pensar, ¿eh? Sí. Original. He visto a una chica, que además creo que era de marketing, si no me equivoco, que hizo un Elige tu propia aventura en vídeo muy divertido. Hizo un Elige tu propia aventura. O sea, bueno, esto igual soy un poco vieja. Había unos libros en los 80-90 que eran rojos por fuera, que tú, lo que comenté antes, elige tu propia aventura, ¿no? Vas a la cueva o te quedas en casa. Pues esta chica hizo esto como lo hizo Netflix, creo que una serie de Netflix se hizo así, si no me equivoco. Hizo esto, pero de marketing con videojuegos en tono de risa, sobre la empresa a la que iba a entrar y por qué le gustaría entrar. Y hizo como eso para demostrar que el marketing podía ir más allá y podía llegar a otras personas a través de los videojuegos. Y era muy bueno. Y creo que es ahora mismo, que yo me acuerdo, creo que es la más original que he visto. Bastante interesante, ¿eh? La segunda tiene un poquito más que ver con los proyectos que has visto en general. ¿Hay alguna manera de que te hayan presentado un proyecto a vosotros como incubadora en el Power Up Plus de manera especialmente también original y creativa? Buah. Realmente no, porque suelo ser yo la que encuentro los proyectos. Porque mucha gente, ahora me llegan más, los primeros fueron por Game Jam, pero la gente tiende a creer que su proyecto no va a entrar directamente y no los manda. Ay. Es un tema de que la gente tiene, sobre todo estos colectivos, tiene como un síndrome del impostor muy marcado, hay un techo de cristal, bueno, hay muchos checks aquí también que hacer. Entonces, suelo ir yo detrás en plan de, hola, me gusta lo que haces. Pero aquí voy a remarcar uno que salió en la Jam, si no me equivoco, de hace 2 años, en la Jam, porque primero hacíamos una Jam para que se presentara así más gente para la preincubadora, y es un juego, ay, se me va el nombre, Dream Observatory. Lo podéis encontrar porque lo han encontrado financiación. Ese juego era un juego muy sencillo, era como que tú estabas soñando y tenías una serie de cartas y combinándolas creabas sueños, ¿vale? Y podía ser, por ejemplo, combinando una de volar y otra de un edificio, soñabas que te caías, entonces tenías una pesadilla. Un ejemplo muy gordo, ¿vale? Yo vi ese juego y dije, ¡buah! Esto es una idea, o sea, puede parecer una tontería, pero esto tiene una cantidad de expansión. Y yo dije, tuve que ir, o sea, parecía la Stalker, iba detrás de este equipo de desarrollo, que ya tenían otro juego que funcionaba muy bien, que es el Blow Up o Blow no sé qué, que es típico juego de disparos con muchas lucecitas. Pero dije, por favor, esto, o venís a Preincubadora, que al final lo pueden ir, o por favor, seguid trabajando en ello, porque tiene mucha salida, de verdad, creed, fui un poco como la pesada. Yo fui, no es que me presentaran ellos la idea original, sino fui yo la pesada, que dije, tenéis una idea original.
por favor, sacarla adelante. Bueno, pues esta gente ahora mismo está en la preincubadora de Barcelona de Game BCN, que es una preincubadora de Barcelona, ha ganado el premio EBI como único proyecto, porque la idea es brutal y están haciendo una cosa preciosa, o si no podéis echarle un vistazo, y ahora están como diciendo, pues tenía razón. Y en plan, esa gente no tenía la idea original para haber presentado algo a mí directamente, como que hubiera dicho, jolín, qué buena idea tenías, pero no se lo creían, y tuve que ir yo detrás de ellos a que hicieran esta parte. No es lo más original que me han presentado, pero creo que es lo que más destacaría como idea diferente. Me parece impresionante. Muchísimas gracias por a ti. la... Buenas. Lo primero, bueno, ya te ha agradecido un montón de gente la charla, te la vuelvo a repetir. Es una charla que la verdad que estábamos esperando bastante y te puedo decir que gente de primero no ha podido venir porque tenemos ahora un examencillo. Entonces... Espero que haya tenido suerte. Se la verán en YouTube. Lo segundo, que desde la delegación te invitamos a hacer networking ahora en la cafetería con un par de cervezas, ¿vale? Porque acaban de estrenarla, entonces pues hay que darle promoción también. Y luego... la última, bueno, tengo muchísimas preguntas, ¿vale? Me gusta un montón el mundo indie y sí que es verdad que yo lo conocí por Stardew Valley, como probablemente el 90% de la esta. Luego te metes en más juegos como el Project Zomboid, que al final no dejaría de ser un triple I o más o menos. Te vas al Return de Obra Dinn, que es un juegazo, en fin. Y siempre tienes esa ideal de, joder, si ellos lo han podido hacer, ¿no? ¿Por qué nosotros no? Y mi pregunta va un poco más orientada a los que somos de primero. ¿Qué podemos hacer para tener claro dónde empezar de verdad? O sea, ahora mismo, bueno, tenemos programación 1 que nos enseña lo básico, pero no tenemos ni idea de hacer cosas en plan diseño, no tenemos ni idea de hacer mecánicas. ¿Cómo de verdad empezamos nosotros, una persona en primero, a pensar en, o sea, teniendo ya la idea, ¿vale? A de verdad fundamentar unas bases para poder avanzar? A ver, decirte que tengo preparados, lo que pasa es que lo que no tengo es tiempo, pero tengo preparados los guiones para hacer charlas de este tipo en YouTube, para que estén abiertas a todo el mundo, para ayudar a la gente como vosotros que estáis siempre en plan de, ¿qué hago con mi vida? ¿Vale? Cuando las publique las subiré porque sería más fácil para poder resumir todo lo que podríais hacer. ¿Qué os recomendaría empezar? En primer lugar, saber qué os gustaría hacer. Quiero decir, pues yo quiero dedicarme a la programación. ¿Qué motor me gusta? Voy a probar todos estos motores. Hay miles, o sea, si no tenéis recursos, que yo voy a siempre pensar en que somos pobres todos, porque lo somos. Sí. Estoy ahí, soy indie, recordarlo. YouTube y Twitch tiene un montón de gente programando en directo, tiene un montón de gente desarrollando en directo. Tenéis, por ejemplo, que hablé con ella, por ejemplo, que igual puede ser una buena opción, Rocío Tomé, no sé si la conocéis, pero os lo recomiendo. Yo la conozco hace muchos años, es una profesional increíble. Ahora tiene un equipo que se llama Patata Games o Patatín Games, algo así, que están desarrollando un juego que estuvo en Guadalín el año pasado. Ella programa en directo en Godot ahora. Programa en Unity porque ella trabajó para Unity, pero también programa en Godot. Puedes ver cómo directamente ella empieza a programar y es súper interesante porque puedes ver cómo toma las decisiones, que creo que es lo más importante cuando empiezas a programar videojuegos. ¿Por qué decides hacer una cosa y no otra? Porque la optimización en videojuegos es muy importante a nivel de programación, ¿vale? Eso por un lado, stalkear a gente, como dije antes, sobre todo para aprender y absorber los conocimientos. Game jams, por favor. Sé que suena repetitivo, pero que no sé programar, que soy artista, soy narrativo, pues voy a coger Ink o cualquier otro programa porque no quiero programar esto y aprender a hacer game design. ¿Qué ejercicios hay de game design? Hay muchos libros, hay muchos componentes. Por ejemplo, yo siempre recomiendo, hay un ejercicio que es muy básico, que es en plan de buscarle funcionalidad a otras cosas o aprender a pensar fuera de la caja. Jordi de Paco, ¿lo conocéis? Vale, Jordi de Paco es programador y game designer en The Construct Team, que es un estudio valenciano de 3 personas que es bastante potente a nivel español. Trabaja con Devolver. Sí. Vale. Pues trabaja con Devolver, Cult of the Lamb y todo esto, por ejemplo. Son suyos de ese publisher. Él publicó en su Twitter, creo que fue un ejercicio, que era en plan de, con 3 objetos, qué cosas podrían hacer juntos o qué cosas tenían en común, algo así. Y era muy divertido, porque te ayuda a pensar fuera de la caja. Es igual que la pregunta de qué tienen, de Alicia en el País de las Maravillas, qué tienen en común un cuervo y un escritorio, creo que es, si no me equivoco. ¿Qué cosas puede hacer en común esos 3 objetos? Eso te ayuda mucho a aprender a pensar fuera de la caja, a tener toda la parte de diseño, de cómo puedes hacer las cosas diferentes. O
coges el juego de las damas y haz un juego nuevo con las reglas de las damas. Eso te ayuda mucho en el game design. Todas estas cosas que estoy diciendo están en internet, ¿eh? O sea, hay millones de artículos, millones de cosas que podéis buscar que os van a dar este tipo de ejercicios para ayudaros a aprender este conocimiento sin necesidad de tener que pagar un curso. ¿Vale? Que esto todo, pues en los cursos lo que te hacen básicamente es todo este conocimiento, pues te lo ponen ahí súper bonito y súper en plan de PDFs que puedes seguir, pero todo este conocimiento está público en internet. Pero sobre todo, coger un motor, yo recomiendo Godot si estáis empezando, porque además los lenguajes son modernos, es fácil de utilizar, hay una comunidad enorme que os puede enseñar, y empezar a hacer proyectos muy pequeñitos, copiar, hacer un Mario. O sea, yo es lo que recomiendo siempre para empezar, copia juegos que ya existan. Yo lo hago, bueno, ahora ya no porque no tengo tiempo, pero antes lo hacía como ejercicio. Los juegos de la NES, que a mí, por ejemplo, es una consola que me gusta mucho, los de Game Boy, que es la que más me gusta replicar, siempre voy a hacer un Roadland, voy a hacer un Euphoria, voy a hacer, yo qué sé, un Mario normal para aprender pues, a cómo son las mecánicas, qué es divertido, qué no, porque en tu cabeza puede sonar muy bien, pero luego no va a ser una realidad. O sea que Game Jams y copiar juegos. Me gusta esta frase. Nada, ya podéis subir. Bueno, ya estamos terminando. Quería comentarle a tu comentario de hacer networking en la Creo que me tiene que cafetería. llevar a algún sitio. Ella, cuando yo llegué, ella sola ya había hecho networking porque estaba sentada ahí y los compañeros del arco que iban al café le vieron y dijeron, tú eres la conferenciante que viene hoy. ofrecieron Así que cafeína. yo llegué y ya estaba sentada en la cafetería, ya la he conocido. Así que bueno, muchísimas gracias, Laura, por tu charla, por compartir con nosotros toda tu experiencia. Emanas una cosa que es muy importante en cualquier trabajo, sea el que sea, que te gusta, ¿no? lo que haces, aunque te guste mantener código legacy, que parece muy aburrido. Creo que para los alumnos tenerte y poder contactar contigo y demás es una experiencia que yo se las trato de transmitir antes de que esto ocurra, pero a veces no lo saben ver, pero bueno, los que han venido creo que lo han disfrutado y nosotros también. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso para terminar. Te vamos a dar un regalito. Deciros que yo voy a estar aquí en Ciudad Real hasta las 6 de la tarde, que me sale el AVE. ¿Vale? Sé que tengo que ir a sitios a comer. Bueno, gracias. Muchas gracias. Pero que si queréis escribirme, yo voy a estar probablemente en la cafetería de la estación o en cualquier sitio. Si queréis hablarme de cualquier cosa, si escribirme, si tengo tiempo, no tengo problema en que nos tomemos un café o algo sano, si necesitáis una cerveza, quiero decir, cualquier cosa, allí sí, al final no puedo ir a la cafetería, ¿vale?